Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos asimétricos, asimétricas, un miércoles más a nuestro queridísimo Club de Lectura Asimétrico. Hoy, como sabéis, venimos a hablar de este fantástico libro, Alegría Arquitectónica o cómo emocionar diseñando edificios. La verdad, bueno, para la sociedad contemporánea, la verdad es que nos hace muchísima ilusión estar esta tarde aquí. Vamos a estar con su autor, Jaime Bartolomé, y con el director de la colección Pragmática en la que se puede ubicar este libro, Carlos Irisarri, a quien yo creo que ya tengo casi, creo a los dos ahí preparados. A Jaime ya le veo. Jaime, genial que ya estés aquí. Dame unos minutitos mientras los asimétricos y las asimétricas, digamos que reciben la notificación de que estamos en directo, de que vamos a arrancar el club. Veo también a Carlos Irisarri preparadísimo. Muchísimas gracias a los dos por estar ahí listos. Dadme un minutito. Y mientras tanto voy a agradecer a nuestro invitado de la semana pasada. Estuvo con nosotros, si os acordáis, José María Sánchez, hablando y contándonos la 10ª edición de Arquea Próxima. Tenéis todos los vídeos, todas las sesiones del club colgadas en nuestro perfil y también en nuestro canal de YouTube, desde el que ya nos estáis viendo, nos tenéis que estar viendo ya. Y os pedimos ahí sí que sí, por favor, una suscripción, un like ahí abajo, por favor, os lo agradecemos muchísimo. El cariño que recibimos tanto aquí en esta plataforma como allí, y aquí también, porque claro, en realidad nos estáis viendo aquí también. En ambas os agradecemos el cariño y de verdad que la ilusión con la que seguimos haciendo este club es gracias a vosotros y a vosotras que estáis ahí detrás viéndonos y apoyándonos y siguiendo empujando este proyecto. Gracias, gracias de corazón. Y yo creo que podemos empezar. Carlos, Jaime, espero que estéis ambos preparadísimos. Vamos a arrancar, os mando la invitación y vamos a cruzar los dedos para que todo vaya bien. Vamos a ver, esperar que todo vaya bien. Ya sabéis que a veces... Hola, Jaime, buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Qué Muy tal? buenas. Hola, Carlos, muy buenas. ¿Cómo estáis los dos? Qué Hola. alegría tenemos en pantalla. Y a la primera, ¿me veis, me oís, os Sí, veis sí. entre vosotros? ¿Os oís todo correcto? Yo sí, yo os veo perfectamente. Vosotros a Yo mí. no os veo a ninguno, pero os oigo. O sea que, No, pero vale, bueno, es que pues mira, ves que sabía yo que podía pasar algo así, pero bueno, si estáis, si nos oyes, Carlos, que es lo más importante, yo sí, creo, sí, genial. sí, sí. Y te aseguro que te estamos viendo todos, ¿verdad, Jaime? Porque aparecemos los tres en pantalla, a mí me aparecéis los dos también y os veo. Os voy a pedir a los Fenomenal. dos, mientras arrancamos, por favor, Carlos, Jaime, a ver si conseguimos poner un poquito más alta vuestra cabeza, porque estáis ahora mismo tapados un poquito por los comentarios. A ver si podemos girar los móviles de tal manera que os encuadre un poquito más arriba, ¿vale? Para que no os tape la secuencia de comentarios y de entradas que podamos tener. Muchísimas gracias a los dos, Jaime, Carlos, por estar esta tarde aquí en el club. De nuevo, Carlos ya es asiduo, pero Jaime, es tu primera vez, bienvenido y muchísimas Muchas gracias. gracias. Si os parece, como hago siempre, Jaime, Carlos, lo que voy a hacer es presentaros a ambos. Yo sé que no lo necesitáis porque os vienen a ver precisamente a vosotros y todo el mundo sabe quiénes sois. Pero por si acaso hay alguien despistadillo por aquí, le ubicamos en un momento y arrancamos con la sesión. ¿Os parece? Sí, sí, sí. Claro. Genial. Genial, genial. Pues vamos allá. Pues vamos a empezar por ti, Jaime, si te parece. Jaime Bartolomé es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor arquitecto por la Bartlett School de Londres. Además, Jaime, eres profesor de proyectos arquitectónicos en la Universidad Antonio de Nebrija. Desde 2007 diriges, Jaime, también la oficina Gil Bartolomé Architects, desde donde desarrollas, ¿verdad?, tu práctica profesional
internacional en proyectos residenciales, culturales y de transporte, ¿no? Además, vuestra trayectoria ya ha sido premiada y divulgada a nivel internacional y desde aquí os felicitamos que sigáis ahí a tope. En este libro, de hecho, vemos ejemplos también de vuestros trabajos y vamos a comentar quizá ahora algunos. Y es el autor, por supuesto, de este libro Alegría Arquitectónica, del que venimos a hablar esta tarde. Bienvenido, Jaime, al Club de Lectura. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos con Carlos Irisarri, que ya yo creo que, Carlos, no sé cuántas veces has venido al club, pero muchas, y te conoce todo el mundo que está aquí detrás, pero por si acaso también te vuelvo a presentar. Carlos Irisarri es doctor arquitecto y máster en política territorial y urbanismo, y además Carlos está estudiando en este momento antropología también. Ejerces, Carlos, tu actividad profesional con proyectos de edificación y valoración inmobiliaria. Eres además profesor de deontología e historia del arte y la arquitectura en la Universidad Europea de Madrid. Eres autor de varios libros, entre ellos libros asimétricos también que están en nuestro catálogo, como podemos comentar El arquitecto en perspectiva o El arquitecto práctico. Actualmente, Carlos, también estás inmerso en tu proyecto cultural de divulgación editorial Germinarc, proyecto hermano de Asimétricas y al que también queremos muchísimo, y además eres director de la colección Pragmática en esta editorial, en Ediciones Asimétricas, bajo la cual está publicado también este libro de Jaime, Alegría Arquitectónica. Carlos, no sé cómo te da tiempo a tantas cosas, yo alucino, pero vamos a hablar del libro. Jaime, si te parece, te lanzo a ti la primera pregunta, si os parece empezar así. Y Jaime, ¿qué es Alegría Arquitectónica? ¿Qué tenemos aquí entre manos? Bueno, a ver, yo primero también daros las gracias y nada, y expresaros que también estoy encantado de poder charlar con vosotros y, y bueno, y de tener la oportunidad de hablar del libro y de lo que hay detrás del libro, sobre todo, ¿no? De las ideas, de lo que pueda aportar, pues digamos, a nuestra disciplina, a nuestra profesión o a nuestra sociedad o a todo en general, ¿no? Entonces, bueno, lo de la alegría arquitectónica, para responderte así como fácil y rápido, pues sería, pues, pues digamos, una idea que se elabora en este libro que pretende, pues, explicar un cierto tipo de experiencia humana que es positiva, que es profunda, que tiene muchas derivadas pues a nivel personal y colectivo y que es puramente arquitectónica, es decir, que hay muchas experiencias que son pues muy variadas en la vida, ¿no? Y hay una que es esta, que es la que se intenta describir en el libro, que es depende pues en gran medida de la arquitectura, ¿no? Y entonces como la arquitectura es pues a lo que yo me dedico, pues he tratado de profundizar en ella y de ver qué utilidad tiene para explicar nuestra experiencia de la arquitectura y para enriquecer nuestra manera de hacer proyectos de arquitectura y de construir arquitectura y de disfrutarla, ¿no? Como colectivamente. Carlos, como director de la colección Pragmática, me encantaría también que aportaras en este momento un poco tu punto de vista y arrancamos la conversación. Ya tenéis la palabra los dos y arrancamos. ¿Os parece, Carlos? Sí. Fantástico. Este es un título que joder, vamos, yo una de las cosas que hago como director de la colección, yo busco autores, pero también me llegan efectivamente los que pasan por la editorial, me los mandan Juan y María. Y a mí cuando me llegó este libro, la verdad es que me encantó ya el título, Alegría Arquitectónica, porque además yo también creo mucho en que nuestra misión es más de pensar en la experiencia del usuario que muchas otras cosas, ¿no? Que nosotros podemos hacer feliz a la gente, ¿no? Bueno, nosotros. Es decir, yo no, pues yo soy un inútil, pero un arquitecto bueno puede hacer feliz tal. Y además, efectivamente, mira, hay un titular en el libro que lo he sacado aquí tal, y la alegría es algo que se puede diseñar. Yo creo que ese es el punto de partida aquí de todo un ensayo que tampoco es nuevo. O sea, realmente yo creo que Jaime tiene una base, joder, yo qué sé, el paradigma quizás de todo esto es esa arquitectura de los sentidos de la Alhambra, de
ese tipo de arquitectura para los sentidos, para el disfrute y tal, Jaime, también con tu socio al que conozco, pues da clase también aquí en la escuela, un magnífico arquitecto, Pablo, yo era un gran profesor también, coño, o sea, estáis como abriendo caminos ahí en el libro, hay un capítulo final como con unas propuestas experimentales preciosas, ¿no? Que digo, bueno, caminos de experimentación, o sea, bueno, creo que es una propuesta oportuna. Hay un párrafo, no sé si queréis que lo leamos, es que al final en el club de lectura nunca leemos, ¿no? Estamos Pues aquí lee, hablando, Carlos, lee, si quieres. pero hay un párrafo que yo creo que justifica, dices, ¿qué pinta este libro? Y lo voy a leer en la página 21. Y además que no es solo cosa de Jaime, que yo creo que hay una corriente ahora, se están reeditando libros que antes estaban ninguneados, de Colin St. John, tal, hablando, digamos, todos van hacia el mismo sitio. Dice, la tradición del pensamiento arquitectónico que toma en consideración y sin tapujos ideas y aspiraciones estéticas como vehículo para enriquecer la experiencia de sus usuarios ha demostrado ser fértil. Sin embargo, esta es la clave, hoy existe una flagrante ausencia de teorías o interés explícito por parte de los arquitectos en trabajar los aspectos subjetivos de la experiencia de la arquitectura. Es decir, y un poquito más adelante, efectivamente, la arquitectura actual parece estar contribuyendo también menos a comunicar los valores de la sociedad y de sus promotores a nivel simbólico, pues los edificios a menudo se ven gravemente debilitados por la pobreza de sus recursos expresivos. Y yo creo que esto es no solo absolutamente cierto, sino algo que hay que remediar como se pueda. Y yendo al extremo, ahora está de moda hablar de los edificios Tebra. O sea, edificios Tebra o esos edificios que no es que no tengan un ornamento, es que no tienen una cornisa, es que, coño, es que no estás expresando nada. Esto al final es una caja. No sé qué felicidad puede procurar a sus habitantes, ¿no? Y este libro, efectivamente, reacciona contra todo esto adecuadamente. Joder, es un libro, yo creo que necesario, ¿no? Aparte, una lectura bastante agradable, está muy bien escrito y se lee, una lectura fantástica. Y esto así para empezar. Así para empezar. Una defensa de la propuesta para empezar. Es decir, solo el término, bueno, es que además Jaime juega con el lenguaje, tiene cosas preciosas. Que hay una cosa por aquí también que me encanta, que habla de galantear los árboles. Galantear los árboles, que no se trata, bueno, en el libro se habla mucho también de incorporar la naturaleza y de que la naturaleza esté presente, incluso el sonido de los pájaros, tal. Pero fíjate, en una parcela como, o sea, no se pueden cortar los árboles, hay que ir un poco, ir sorteándolos, ir galanteándolos, ¿no? Es un tema precioso, ¿no? Hemos empezado fuerte, pero... Hemos empezado así, sin paliativos, Sí. pero me gusta. Jaime, adelante. No, pues hombre, te agradezco muchísimo, Carlos, pues eso, sobre todo la lectura y tal, y bueno, me alegro de que te parezca pues que es un libro que es necesario o que toca aspectos importantes. Yo así lo creo, desde luego, si no, uno no hace el esfuerzo de escribir un libro y tal, y que te lleva un esfuerzo, ¿no? Efectivamente, tú, claro, en realidad esta reflexión empezó como una crítica a todavía una hornada de arquitectura masiva que es anterior a los edificios Zebra, que es un poco todo este superdesarrollo que hubo en Madrid de los PAUs, ¿no? Que es ya de hace 20 años o así, pero como es una cosa que nunca acaba, o sea, que sigue todavía y va a seguir todavía durante otros 20 años más, ¿no? Pues claro, es una cosa muy, muy gorda que tenemos delante y tal, y que a uno, ojo, le hace reflexionar, porque dice, pues qué cantidad y cantidad y cantidad enorme de viviendas donde van a vivir personas aquí, y bueno, parece que es que nadie se ha preocupado realmente de pensar que la arquitectura, hombre, tiene la capacidad, ¿no?, de hacer, o sea, existe como una especie de fisura muy, muy grande, ¿no?, de cuando tú tienes unas experiencias muy positivas, muy bonitas, muy potentes, ¿no?, en la naturaleza, o cuando vas a ver Santa Sofía, o cuando, no sé, cuando vas a ver las grandes obras de arquitectura, y cuando te encuentras en la ciudad o en las viviendas donde vivimos todos y tal, y ves que hay una pobreza, ¿no?, una pobreza en todos los sentidos, ¿no?, geométrica, de materiales, de contenido sensorial, de todo tipo, ¿no? Y entonces ahí es cuando, a partir de esa crítica, pues uno piensa, bueno, pues a ver, yo me tengo que posicionar aquí, tengo que intentar, bueno, por lo menos contagiar mi entusiasmo y tratar de convencer de que se puede trabajar de esta manera y que además es bueno para la disciplina, ¿no? Es decir, esto del contenido explícito, estético y tal, es que así lo pienso, ¿no? Hay como una especie de ahora de complejo, ¿no?, acerca de
el contenido estético y experiencial de la arquitectura como que, bueno, que tenemos que enfrentar muchos problemas de tipo material, ¿no? En nuestra vida, como son la sostenibilidad, como es el acceso a la vivienda, etcétera, y entonces lo otro suena como un poco una cosa, un poco un lujo, ¿no? Quizá superfluo, ¿no? Pero en realidad, pues no lo es, porque es que además no una cosa no quita la otra, ¿no? Y además la calidad de la arquitectura es muy importante porque es una cosa que debería durar 60, 70, 100 años, ¿no? O 500. Ujú. Entonces, bueno, pues sí, Fíjate. yo creo que de esa crítica surge este posicionamiento, ¿no? Y todo lo que realmente está detrás y todo lo que alimenta este libro y lo que está detrás de esas ideas, ¿no? Y Ujú. luego, simplemente lo que dice Carlos, que efectivamente cuando la cultura se ha posicionado claramente y ha tenido una intención clara, pues la arquitectura ha estado muy fuerte, ha estado muy vital, ¿no? Pues efectivamente es la Alhambra, ¿no? Pero pues es el barroco, si el barroco sin la contrarreforma y sin el impulso ideológico que había ahí detrás de conseguir emocionar a la gente, que sintiera en sus carnes las experiencias cuando visitaba las iglesias y tal, pues no se hubiera hecho todo lo que se hizo, ¿no? O si Ujú. no hubiera habido, pues yo qué sé, unas ideas sobre lo sublime, eh, pues no se hubiera dado ese acercamiento que ha habido a lo pintoresco y que ha terminado por desarrollar una técnica de manejo de la naturaleza, de la vegetación en la arquitectura y que ha terminado por ser muy influyente, ¿no? Y así hay muchos ejemplos, ¿no? Que trato de explicar ahí. Ujú. Sí, tienes un apartado ahí histórico de ese muy interesante y el barroco además es buen ejemplo porque efectivamente el arma de la contrarreforma y tal, que es el arte y la belleza, funciona, joder, porque todos, fíjate, los conversos ingleses que vienen del anglicanismo, de este Chesterton, Elliot, tal, ellos lo dicen, coño, es que nos convence el arte. La frialdad del protestantismo y tal la vemos, no nos gusta lo otro, ¿no? Nos gusta la experiencia esta que se nos da. Pero bueno, yo lo que comentas, bueno, yo estoy plenamente de acuerdo. Yo recuerdo el libro este que bueno, en una generación lo leímos y debería reeditarse, no sé si está reeditado este de Charles Moore de la casa, forma y diseño. Él hablaba de que el arquitecto tenía que resolver tres órdenes, ¿no? en la casa. Tenía que resolver el orden de las máquinas, el orden de las habitaciones, pero había un tercer orden que dice que es joder, todavía más importante, que es el orden de los sueños. Y ese es el que efectivamente está como abandonado. Y ahora es la hora de la verdad. Porque fíjate, aquí está la inteligencia artificial, ya están los programas que generan plantas, que generan arquitectura. La que no van a poder generar, o sea, lo que les va a faltar es ese orden de los sueños, ese tema experiencial, ¿no? Es decir, si tenemos ese recuerdo de nuestra casa de la infancia, la casa de la abuela, cómo olía la madera, cómo tal, coño, ¿por qué no se recupera eso? ¿No? Esa Ujú. experiencia fantástica, ¿no? Que vosotros, joder, hablas incluso de los olores, ¿no? Que es una cosa muy, Ujú. muy bonita, ¿no? Yo tengo un mueble que tenía en la playa, que yo creo que es madera de palo santo, algo así, que entras y huele. Me lo he traído a Madrid, que aquí como no hay humedad, ha dejado de oler. Estoy fastidiado. Pero hay maderas que, bueno, que te pueden procurar una experiencia, porque efectivamente todo eso está abandonado, ¿no? Es fabuloso, ¿no? Que se haya A mí, despreciado. Yo creo que es la parte más difícil y la más importante para lo más útil que podemos ser, ¿no? ujú. A mí hay una parte de este libro, si me permitís, Jaime, Carlos, o un enfoque de este libro que en realidad se nota clarísimamente, Jaime, tu amor por la arquitectura, ¿no? Y tu pasión por hacer estas cosas, digamos, cercanas a todos los usuarios y usuarias que vayamos a utilizar estas arquitecturas, ¿no? Y me parece muy emocionante el libro en sí porque además de repasar estas 6 alegrías arquitectónicas, ¿no? Que como decía Carlos, una de ellas es la aérea, pero podemos hablar del espacio táctil, podemos hablar del movimiento, ¿no? De la biomecánica. Me encanta lo de los cuerpos alegres y los cuerpos que juegan, que están en movimiento, ¿no? Podemos hablar de la biológica, ¿no? Esa relación, como decíais antes, de la relación con la naturaleza, o la termodinámica, en la que, bueno, pues tocas con Philip Ram, la lumínica, por supuesto, que antes mencionabas tú Santa Sofía, Jaime, ¿no? Yo creo que además de plantearnos estas 6 alegrías en las que vas repasando y además asociando varios ejemplos y das muchos ejemplos de a lo que te refieres y a lo que se puede acudir, además
están esas 12 ideas para proyectar, ¿no? Que yo creo que quizá, corrígeme si me equivoco, Jaime, en esta vocación tuya, entiendo también docente, de, oye, hay una manera de hacer esto, ¿no? Estas cosas nos pasan simplemente porque sí, sino que además aquí está la parte pragmática, ¿verdad, Carlos? De esta colección también, ¿no? De decir, oye, ¿cómo podemos hacer las cosas y cómo nos enseña este libro a hacer las cosas, ¿no? ¿Qué pensáis un poco de esta reflexión de repaso de esas emociones y de esas alegrías? Sí, bueno, Jaime, perdón. Sí. contesto yo un poco. Mira, sí, bueno, yo también, a colación de lo que ha dicho Carlos antes, es verdad que esto ha sido como una derivada posterior, ¿no? Porque todo esto va muy rápido, ¿no? Lo de la inteligencia artificial y tal, ¿no? Pero sí que hay una cuestión ahí parece que en nuestra disciplina, a través de las herramientas tecnológicas, digitales y la inteligencia artificial también más recientemente, como que se ha desarrollado muchísimo esa parte, digamos, de control geométrico, de control de todo tipo técnico de los proyectos, también de su representación, de la imagen, ¿no? Pero, claro, la arquitectura es una cosa física, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reivindicar ahora de manera tremenda esa fisicalidad y esa corporalidad de la arquitectura, porque la experiencia de la arquitectura siempre es una experiencia muy profunda y muy compleja, es decir, no es imagen. Cualquiera de estas experiencias que mencionamos que son memorables o que a uno le hacen amar la arquitectura o entusiasmarse por ella, siempre están ligadas a una experiencia completa del cuerpo, no es solo visual. Hay cuestiones táctiles, hay el aire, a cómo huele el edificio, a cómo te desplazas por él, a la temperatura que tiene. O sea, todo eso es lo que se te queda realmente grabado en tu experiencia, ¿no? Y uno experimenta con todo el cuerpo entero, ¿no? No solo con los ojos, ¿no? Entonces, ahí hay como un aspecto muy importante que yo creo que cruza transversalmente todos los capítulos y todas las categorías estas de los tipos de alegría de los que habla el libro, que también es una clasificación y como tal, pues las categorías se desbordan constantemente unas sobre otras y no se puede tener solo una. Evidentemente, probablemente, pues la arquitectura tiene todas esas alegrías funcionando a la vez, lo que pasa es que es una manera un poco de explicarlas, ¿no? Y luego, en los ejemplos esos que yo intento dar en el libro, pues pasa un poco lo mismo. Son ejemplos que a veces atienden a un tipo, a veces a más, a veces a 3 o 4 de esos tipos de una manera así como más explícita y a veces menos, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que yo quiero dejar muy claro es que son como ejemplos como para animar. O sea, aquí la cuestión es yo animar y yo efectivamente estoy pensando siempre en los jóvenes, en mis alumnos y tal, o el resto de colegas, de que bueno, hay un infinito espectro de posibilidades de tener ideas, ¿no? Relacionadas con esto. Entonces, si esta especie de articulación, esta especie de marco teórico, práctico y tal, sirve para tener ideas de arquitectura y que esas ideas estén bien agarradas a la experiencia más completa y más potente posible de la arquitectura, pues entonces será bueno, ¿no? Será galantear los árboles o será lo que sea, pero ojalá que pues yo intentaré seguir teniendo ideas de ese tipo y ojalá pues mis alumnos también pues tengan un montón de ideas mejores que yo de ese tipo, ¿no? Eso sería Sí, hombre, todas esas experiencias finales, esa especie de experimentos, yo creo que son súper útiles para efectivamente replantearse las cosas. Yo he tenido varias discusiones casualmente del mismo tema, ahora que habláis del control lumínico, ¿no? Del tema. Parece que todos entendemos que cuanta más luz mejor y cuanta más vistas mejor y yo opino lo contrario. Bueno, no lo contrario, yo opino que todo tiene que controlarse, ¿no? Y la luz tal. Y siempre pienso, joder, uno de los valores de Barragán, Barragán defendía la penumbra dentro del salón. Digo, yo necesito penumbra, pues yo ya tengo un jardín para estar con la luz. Cuando me meto, me acuerdo también hace no mucho un compañero que le hizo una casa a unas personas que vivían en el campo y tal. Y entonces, claro, de buenas a primeras, en el salón le hizo un ventanal allí con unas vistas y los clientes decían, no queremos esto. Es que esto ya
Estamos todo el día trabajando en el campo, estamos de la vista hasta la nariz. O sea, cuando estamos en casa queremos estar protegidos de la vista, queremos una cosa, ¿sabes? Es decir, todo ese control, que la Alhambra, vuelvo a la Alhambra otra vez, pero también tenéis algún proyecto aquí. He visto, claro, los proyectos que habéis puesto de ejemplo, estos aeropuertos que veo que tenéis muy trabajados. Hay también un cierto como control efectivamente, de salud y tal, porque que en esa graduación de la luz, en tener la luz adecuada, que no siempre es la máxima, ¿no? Está parte de esa experiencia, ¿no? Y no sé, las vistas, ¿no? Igual la Alhambra que podía tener unas vistas magníficas sobre el Albaicín, resulta las tiene muy recortadas para que se te meta solo un trozo del Albaicín dentro, ¿no? No todo. Es decir, al final yo creo que el libro lo que propone es, vamos, cosas, todos sabemos que existen estos recursos, joder, hay que experimentarlos y controlar, ¿no? Hay que, el sonido, todo, ¿no? He leído, hay un parque, han hecho hace poco un parque de juegos infantiles con sonido del otro día, no me acuerdo, lo he leído esta mañana o antes de ayer. Están todos los vecinos quejándose porque, claro, están los niños haciendo ruido a todas horas. Entonces, bueno, todo tiene que estar controlado, ¿no? La verdad es que es curioso, Jaime, que os dediquéis bastante a aeropuertos. ¿Verdad? Que es un sitio donde hay tanto que mejorar. Es una de las experiencias arquitectónicas más desagradables que tenemos todos en los aeropuertos. Yo recuerdo que Rensselaer hizo unos experimentos en el de Los Ángeles, o sea, les contrataron solo para mejorar la experiencia de los usuarios. No sé si vosotros habéis llegado a ese nivel de detalle o colaboráis luego con algún interiorista o algo. Pero efectivamente es una experiencia, es penosa, yo no sé, no recuerdo un aeropuerto agradable, ¿no? Que tenga... Sí, es curioso porque, mira, hay hace poco, creo que hace como no más de 2 años o algo así, la institución más importante respecto al diseño de aeropuertos, me refiero al diseño en su totalidad, de los procesos, de los sistemas de seguridad, de embarque, de todo, o sea, sacó un paper, o sea, un artículo de investigación en el cual examinaba la relación que había entre el diseño aeroportuario y los ingresos de tipo no aeronáutico, ¿no? ¿Qué significa esto? Que los aeropuertos tienen una parte del negocio cada vez mayor, que además es de un porcentaje elevadísimo, que son ingresos no aeronáuticos, es decir, que no dependen de lo que cobran las líneas aéreas, los pasajeros por volar y tal, sino que son pues las tiendas, los restaurantes, hay aeropuertos ya por ahí como Changi que tiene hoteles, casi parques temáticos, zoológicos, bueno, es una serie de usos que se van dando dentro del entorno del aeropuerto y que forman constituyen una parte muy importante del sentido de ese edificio, ¿no? Pues, curiosamente, los aspectos del diseño que estaban ligados a los ingresos eran todos de la calidad arquitectónica. Y además estaban detectados de una manera totalmente explícita, casi parecían como cosas de este libro, ¿no? Como la calidad de la luz y la transitoriedad de la luz y su carácter orgánico con el paisaje, la facilidad para moverse, las áreas de descanso que tenían mucho que ver con aspectos de diseño puramente arquitectónicos, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, uno dice, coño, es que claro, que es importante. Es que la gente necesita estar a gusto. Cuando está a gusto, pues está con ganas de vivir. Y cuando está con ganas de vivir, está con ganas de comer o de, ¿sabes?, en un sitio, ¿no? Y no está como agobiada, moviéndose, ¿no?, intentando buscar ir y con un estrés permanente, ¿no? Entonces, bueno, sí, te diría pues eso, que la tipología del aeropuerto, aunque está muy, muy constreñida por cuestiones ligadas a la propia operación y a los procesos, que es un poco procesos como casi de ganadería industrial, donde todas las personas vamos ahí como por unos caminos y tal, y moviendo, pues incluso ahí hay mucho margen para hablar de una experiencia positiva y alegre, ¿no?, en estos términos. Sí, hombre, simplemente el tema comercial, yo no sé cómo nadie lo replantea, ¿no? Yo me acuerdo, Izaskun Chinchilla decía en un escrito, coño, el derecho de ir a coger el avión sin que me pasen por todas las tiendas, ¿no? Y efectivamente, o sea, a mí es la experiencia, cuando menos te apetece comprar cuando te meten, pero sin embargo, si esas tiendas estuvieran, joder, bien diseñadas, rodeando tu sala de embarque, no sé, pues seguramente ese ratito que estás esperando que te llamen, pues sí que compras, ¿no? Pero claro, si te lo ponen en el sitio que vas con prisa porque dices, que llego tarde, que no llego a mi sala y tal, pues, pero vamos, Carlos, simplemente un diseño.
Sí. Carlos, te aviso, como no nos ves, te aviso que Jaime ha salido un momento, no sé qué ha pasado, creo que se le ha debido desconectar algo. Dame un segundito que le vuelvo a incorporar. Un Es el momento en el que segundito. tengo que hacer un monólogo. Tengo que hacer Te aquí toca, te toca a para ti. No, ya le contar un tenemos en chiste o lo que sea. pantalla de nuevo. Hola, Es Jaime, que de nuevo. Sí, es sí. que no oía de repente, no sé por qué, perdón. Ajá. No, ¿ya nos Sí, sí, oyes? sí. ¿Todo bien? Sí, 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 sí. Te escucho, Genial, sí. genial. Estábamos hablando, Carlos, estabas hablando del tema, ¿no? De Bueno, está hablando cómo... concretamente lo del tema de la experiencia del aeropuerto, ¿no? Es Ujú, decir, que el ujú. sitio más poco apetecible para comprar es el recorrido este que te obligan a hacer, siempre además agobiado por si no llegas a la... No, claro, no sabes dónde está la puerta de embarque y después no me entretengo. Coño, hazte una zona agradable de compra donde está este de embarque, que ahí sí que tienes tiempo, ya no estás agobiado. Así. Bueno, vamos, todo el tema de efectivamente, de estos temas que citas, a mí me gusta mucho también en el libro la cantidad de veces que aparece la naturaleza, ¿no? Mm. Imbricada con la arquitectura en todas vuestras propuestas, en ejemplos vuestros o en ejemplos de otros sitios, ¿no? Los jardines estos aterrazados que proponéis, el incorporar incluso, bueno, ya digo, el canto de los pájaros me ha parecido precioso, ¿no? Ujú, Que es el favorecer a que haya cierta fauna, ¿no? ujú. Hay un tema, sí, hay un tema ahí que tiene que ver con esto que dices de, pues de los aeropuertos y demás, que es que y creo que es un tema del cual no se habla explícitamente en el libro, pero que es un melón que está ahí, ¿no? Sobrevolando, que es el tema de si queremos hacer una arquitectura potente, ¿no? Experiencialmente, entramos en conflicto con la idea, digamos, demasiado encorsetada del confort, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el confort es una idea un poco perversa en cuanto a que es una idea que proviene del mundo del trabajo, es decir, que una situación de confort es aquella donde no se produce, digamos, ninguna incomodidad para el trabajador, es decir, que es un estado neutro, ¿no? Es una situación de neutralidad absoluta con respecto al entorno para tú poder realizar tus actividades de una manera eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa idea ha ido permeando mucho nuestra cultura y entonces cualquier idea arquitectónica ahora mismo que suponga una leve amenaza a la idea del confort, ¿no? Por así decirlo, al del confort más absoluto, de la homogeneidad ambiental y física más absoluta de la arquitectura, pues es difícil que salga, ¿no? Entonces, aquí hay muchos ejemplos de arquitectura preciosa y súper disfrutable, ¿no? Como, pues como puede ser la Alhambra, como puede ser, pues hay un ejemplo que a la gente siempre le interesa mucho, que está en el libro, que es esa en la chimenea de la Casa de la Cascada, ¿no? De Wright, que tiene esa especie de enorme bola de acero, ¿no? Que se mete en el fuego, ¿no? Tiene como un elemento de cerrajería muy bonito, que tiene una bisagra y tiene una enorme bola de acero que se llena de agua y se mete en el fuego, ¿no? Y entonces luego se abate hacia el salón y entonces es un sistema de calefacción, ¿no? Como súper potente, porque es una bola de hierro que ha estado dentro del fuego y tal y cual, y entonces tiene es como una chimenea, pero al cuadrado, ¿no? Pues Ujú. claro, te imagínate eso ahora, ¿no? Eso es imposible ahora, se saltaría todas las normativas, es un peligro porque la gente se puede quemar, etcétera, ¿no? Los iroris estos japoneses son como hogares en el suelo, ¿no? Sin ningún tipo, en perfecta continuidad con el plano del suelo, donde sale el fuego y la gente se sienta allí y tal, ¿no? Hay una cuestión del contacto directo con los elementos, con el... Sí, ahí está, ¿no? Sí. Mm. Eh, y por ejemplo, el contacto con el aire, con las corrientes de aire, con las ventilaciones cruzadas fuertes, con el sol directo, cosas así que son muy, muy disfrutables, pero que puede incomodar también, ¿no? Entonces, el aprender a gestionar esos elementos de la experiencia, de la relación con el ambiente de una manera poderosa, pero que sea también aceptable, digamos, por los requisitos altísimos de confort que hay ahora mismo, pues es uno de los grandes retos que hay, ¿no? Ujú.
bajo Sí, mi punto de sí, vista. bueno, efectivamente no solo normativa, también el cliente medio pues, no quiere complicaciones, ¿no? O piensa que son complicaciones. O sea, estaba pensando, bueno, Tanizaki contaba en el ensayo que hemos leído todo de la sombra, ¿no? El tema del aseo de la casa tradicional japonesa que tiene el aseo en el jardín. Entonces, Mm. bueno, claro, suena incómodo, ¿no? Pero te obliga de algún modo a estar en contacto con la naturaleza. Hoy hace frío, hoy hace calor, hoy está lloviendo, de algún modo. Y yo lo he probado, además, que no en Japón, que en una casa mediterránea, porque la casa mediterránea tradicional te obliga, las antiguas tal, a cruzar el patio para ir al otro lado, y no sé qué. Entonces, claro, esto se lo planteas a un cliente, no ya la normativa, ¿no? Pero bueno, ya un cliente, pues como, joder, es que me llamo Jarga, es que, bueno, es que está bien que te mojes de vez en cuando, que está bien que tengas la experiencia, que veas cómo va cambiando el clima, es como la experiencia veneciana, cada vez que sales de tu casa ves la laguna, ves si el agua está más alta, está más baja, ves si tiene un color u otro, ves el cielo reflejado, ¿no? Todo eso sí, Sí, intangibles de los que comentas por ahí, bueno, al final son los que construyen una experiencia. Es decir, lo que te diferencia de estar en un sitio en otro, es que si no, pues fíjate, estamos todos en los PAUs, pues la experiencia yo creo que en cualquier casa de los PAUs es la misma en una casa que en otra, ¿no? Es decir, el mismo jardín, la misma piscina, el mismo árbol, tal, da igual donde eso, vivas, ¿no? eso es. O sea, para mi gusto eso es clave. O sea, la experiencia buena, alegre, esa potente, siempre viene de una demanda. O sea, de una demanda a los sentidos, al cuerpo. Entonces esa demanda, pues, bueno, dependiendo de cuánto puedas tú dar también, pues a veces vas a recibir también más, ¿no? Ujú. Y bueno, nosotros tenemos esa casa que está como en un acantilado súper empinado, ¿no? Y claro, el interior, porque ahí tienes dos opciones, o sea, eh, empiezas a hacer unos muros de 4 metros y unos, ¿sabes? Unos aterrazamientos brutales, o si te adaptas a una pendiente, pues te sale una cosa muy, muy, muy escalonada, ¿no? Entonces, claro, hay gente que dice ahí, buf, es que claro, tienes que estar todo el día subiendo escaleras y tal. Pues sí, es que es ese tipo de vida la que te brinda ese lugar, ¿no? Ujú. Y no es una mala vida, no es una mala vida, salvo que, bueno, que salvo que estés impedido, ¿no? O tengas limitaciones físicas que te planteen eso, que sea imposible, ¿no? Pero si no, es una experiencia muy, muy particular de vivir en una ladera escarpada en la cual te tienes que mover por ahí, ¿no? Ujú. Entonces, sí, pues yo defiendo eso, que no, no que te tengas que mover como una cabra por la arquitectura, que la arquitectura sí que debe exigir, ¿no? Y debe dar mucho, ¿no? Y muchas veces da mucho y ahí los diseñadores damos mucho y trabajamos mucho, mucho, mucho para producir, ¿no? Una arquitectura muy sofisticada y que tenga muchos ingredientes y muchos alicientes, pero tiene que ser el usuario el que quiera dar y recibir también en ese juego, ¿no? Mm. Ujú. Sí, ahí, bueno, habría que hacer un elogio, no sé, iba a decir la imperfección, pero no encuentro la palabra. Pero muchas cosas que no están explicadas por la razón, ¿no? Siempre pienso, y otro ejemplo también me gusta mucho, de que no está en el libro, pero podría haber estado, es en la Villa Snellman, esta de Asplund, cuando subes hay una habitación que no sirve para nada. Una especie de cuarto de estar abierto, no tiene puerta, claro. Hay un cliente enseguida te diría, joder, pues pon una puerta, porque si la tele está alta y tal. Si es que no es eso, ¿no? Quiero decir, la cosa es que cada vez que subes, a lo mejor esa habitación la usas poco, pero pasas por esa habitación y estás viendo un ensanchamiento del pasillo, estás viendo ahí la luz entra de otra manera, ¿no? Es decir, al final efectivamente es la experiencia, ¿no? Es de todas estas cosas que también analizaba Rasmussen también, ¿no? Oye, bueno, hace un rato les contaba a los alumnos por otra historia, ¿no? Hablaba de Albert Speer y de esta es la antiexperiencia, ¿no? Pero bueno, como en el Reichstag y tal, el tío organizó un recorrido para llegar hasta el despacho de Hitler mucho más largo de lo que era el edificio. Era como lo de Ikea, ¿no? Te hacía dar 20 vueltas para que tú fueras cada vez más asustado, cada vez los techos eran más altos, cada vez te sentías más pequeño y cada vez el suelo hacía más ruido. O sea, cuando ya llegabas al despacho de Hitler, claro, estabas absolutamente aterrado. Entonces, bueno, vamos a intentar conseguir lo contrario, ¿no? Este recorrido que haces en tu casa, joder, pues cada vez el suelo es más agradable o cada vez más, no sé, la luz, todos esos factores que vais recorriendo, ¿no? Y efectivamente, vuelvo otra vez al que contaba antes, que está descuidadísimo, que es el olfato, ¿no? Que es un sentido poderosísimo, absolutamente despreciado por la arquitectura ahora bueno, incluso sanador, porque también podríamos hablar también de cómo esta experiencia es sanadora y se sabe, ¿no? Ya no digo Paimio, cómo cuida al paciente Álvaro Alto en Paimio. Hablo de James, todo esto ese experimento que hizo que ha funcionado.
de pabelloncitos para gente con cáncer, ¿no? A raíz de la muerte de su mujer. Hace todo, ¿cómo se llaman? Las casas Maggie o algo así, Maggie House, ¿no? Sí, los Maggie Center, esto sí. Esto es. Y efectivamente al final se trata de, mira, yo no soy médico, pero te puedo dar una experiencia mejor que yo creo que es sanadora, ¿no? De algún modo. Ayuda no sé, la psicología. Habláis también vosotros de un efecto placebo, ¿no? Bueno, de algún modo todo eso también ayuda a la salud, ¿no? A la salud mental, pero física también. Sí, sí, o sea, hay mucho material ahí donde coger. Es cuestión de querer, ¿no? De querer coger argumentos y tal que nos van a ligar a una experiencia mucho más potente y mucho más real, ¿no? Del entorno construido y tal, y realmente es que no es difícil, ¿no? Es más una posición un poco de querer ir por ahí, ¿no? Y luego, pues bueno, acertar y ser capaz también, ¿no? Porque a veces pues hacemos también un poco lo que podemos y lo que nos deja, ¿no? Aprovechando un poco que dices esto, Jaime, ¿no? Lo de querer y tal, yo me estoy pensando en cómo podríamos trasladar esto a o sea, a la sociedad, ¿no? Básicamente para que también esta sociedad sea la que lo exija, porque muchas veces quizá estas cosas no aparecen porque, como decía antes Carlos, la gente no quiere problemas, ¿no? Dice, ay, no, yo no me quiero meter en líos o me da igual, llámese cliente, llámese promotor, llámese trasladar esto, porque yo creo que quizá dentro de la profesión es más fácil, ¿no? A los alumnos, como tú decías antes, Jaime, ¿no? Trasladárselo, pero ¿cómo podemos hacer que un cliente potencial o un potencial promotor atienda un poco a estas sensibilidades, ¿no? A estas necesidades que son de todos en realidad? Pues Un bueno, tema es muy complicado. difícil. Sí. Es difícil, sí, porque hay muchos intereses ahí ¿no? en la producción de arquitectura, pues claro, hay muchos intereses económicos y de todo tipo, ¿no? Yo creo que sí, a mí lo que sí que me parece importante es que a nivel político o a nivel cultural hay como un papel que la arquitectura debe cumplir también, que es como la de, pues, el papel representativo o de trasladar ideas que son importantes, ¿no? Para la sociedad en cada momento, ¿no? Entonces, pues nuestro tiempo tiene una serie de ideas que son importantes, ¿no? De expresar y que estamos muy como liados intentando entrar ahí, ¿no? Intentando a través de la arquitectura, si es que se puede de alguna manera, expresar esas ideas, ¿no? Pues como pues la idea de la sostenibilidad o una serie de cuestiones que están siempre encima de la mesa y que nos preocupan a los arquitectos, ¿no? Entonces, mi argumento aquí en este libro es que la mejor manera de hablar de estos temas es a través de plantear experiencias positivas que hagan pensar sobre esos temas, ¿no? Es decir, que tú puedes pensar en abstracto que tenemos un problema como sociedad a nivel planetario porque estamos gastando los recursos o porque la energía es cada vez más difícil de conseguir o porque estamos generando muchos subproductos por el consumo y tal, y pues estar ahí como fastidiadete y tal, pensando en ello y a ver cómo se hace y con leyes y no sé cuántos y tal. Pero nosotros como arquitectos quizá la forma más eficaz de conseguir eso es pues generando unas experiencias donde esas cuestiones se expresen y sean vivibles, ¿no? Es decir, que si tú eres capaz desde tu casa de experimentar lo que significa pues estar en un ambiente caliente cuando fuera hace un frío de narices. ¿Por qué? Porque a lo mejor la casa está diseñada de tal manera que entras por un pasillo al aire libre en el cual hace mucho frío, pero luego entras a las estancias más calefactadas de la casa, pero a lo mejor para pasar luego a una habitación pues hay zonas sin calefactar y entonces ahí se produce un diálogo entre zonas calientes, zonas frías. Eso además aunque parezca que no es muy, muy, muy disfrutable, ¿no? Porque lo más disfrutable muchas veces es el alivio, del frío, o sea, el alivio de la intemperie y de las necesidades es una de las mayores causas de disfrute, ¿no? O sea, cuando tú te vas a dar un paseo por la montaña
en invierno y vuelves a tu casa y te das una ducha caliente, pues es el paraíso en la Tierra, ¿no? Entonces, pequeñas micro, no digo que tenga que ser tan extremo, ¿no? Pero micro situaciones en las cuales tú seas consciente de la maravilla que es, ¿no?, tener una calefacción en tu casa, y seas consciente a diario de eso, y seas consciente de que tu casa consume energía. ¿Por qué? Pues porque no tienes un radiador que es un objeto abstracto y tal, sino tienes algo más parecido a una chimenea, o tienes un sistema de calefacción en el cual tú ves los tubos, a lo mejor, cómo llegan hasta tu caldera, y entonces puedes hacer ese entendimiento, ¿no?, de joder, qué frío hace y qué bien estoy aquí, y además que estoy viendo cómo es el circuito de mi calefacción que va hasta la caldera, y además es un objeto muy bello y que yo disfruto y que está integrado entre la ornamentación de mi casa. No sé. Podemos hacer, a través de nuestro trabajo de diseñadores, una experiencia que el usuario entienda qué la causa, ¿no? Qué serie de recursos materiales, energéticos y tal la está causando, ¿no? Y entonces ahí generar una auténtica admiración o apreciación por los recursos naturales, por la tecnología, incluso por tu propio cuerpo, ¿no? Como un vehículo de experiencia, ¿no? Y el cuidado del cuerpo de uno mismo, de los demás, no sé, yo veo ahí que hay un potencial comunicativo de la arquitectura, así como a nivel arte de la arquitectura, ¿no?, y de la tecnología que maneja, que es importante y que, pues, yo no veo grandes ejemplos de eso, tal, o bueno, es que es muy difícil, ¿no? Pero creo que es importante, que es más importante eso que no la obra de arquitectura que está ahí y que luego va acompañada de un discurso y tal que no se sabe bien si está ahí o no, o a mí por lo menos me cuesta muchas veces encontrarlo, ¿no? Entonces, si pudiéramos tratar esos temas a través del propio diseño y a través de la experiencia del usuario, pues sería buenísimo, ¿no? Pero es difícil, claro. Lo que comentas del storytelling actual, pero bueno, es bastante penoso, ¿no? Tanta arquitectura y tal, que hace falta que te venga el arquitecto estrella a darte un discurso y tal, para que y de menos discurso, tal, efectivamente, ¿dónde está todo esto, ¿no? Es que este edificio dialoga con el entorno, tal, como tú lo dices, pero vamos, el diálogo más bien se pega, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema que estabais hablando, efectivamente, la pregunta esa, la clave esta que decía María, es decir, ¿cómo trasladas esto? ¿Cómo conseguir trasladar esto a la arquitectura cotidiana, ¿no? Y es ciertamente difícil, porque esto no es una crítica al usuario, porque el usuario, es decir, somos nosotros si no convencemos al usuario es porque lo hacemos mal. Es el usuario, por mucho que todos nos sentamos individuales y nos gusta ser especial y tal, al final el usuario medio es bastante gregario. Y pasa con la moda también, que sí que todos somos muy tal, pero al final preferimos ir a Zara, que ahí no. Y en las casas pasa igual, y lo hemos sufrido con los clientes. Que a la gente le puede maravillar no sé qué, le puede parecer súper singular, pero no en mi casa, no sé que venga mi cuñado y diga, pero ¿qué te han hecho aquí? ¿Sabes? Entonces, conseguir ganar esa confianza, decirle, joder, hazme caso, esta ventana que te abro aquí, no, es que hay, joder, el sitio más raro y tal, déjame porque te va a procurar una experiencia buena. Es decir, es muy difícil, ¿no? Yo he tenido batallas terribles con cosas que hubieran procurado muy buena experiencia y no las he conseguido. Algunas las he ganado y el cliente luego me ha dado la razón. Y digo, al final, macho, de cuando que discutimos con esto que viene a quedar, digo, ya, joder, pues podríamos haber discutido menos, ¿no? Pero ya bueno, podríamos haber discutido un poquito menos, sí, claro. pero bueno, hablo de clientes, voy a hablar, no sé si me está viendo, de mi propia mujer, es decir, de saber si me estás viendo, todas las discusiones que hemos tenido tal, y algunas que salió con la mía, ¿tá? Seguramente otras también me he equivocado, ¿no? Y otras que no he hecho, menos mal que no las hemos hecho y he sido frenado a tiempo, ¿no? Pero eso es lo difícil, ¿no? Y entonces ahí viene ese papel institucional, yo creo que decía Jaime. Efectivamente, joder, los premios, la arquitectura que se promociona y tal. Es que eso, coño, habría que promocionar lo ejemplar, ¿no? Y efectivamente, y no tanto de cosa espectacular, se promociona mucho el espectáculo, se promociona mucho la ocurrencia, la idea feliz y tal, en vez de cosas más sólidas. Es decir, joder, pues, claro, ¿cuál es el valor? La Villa Saboya o la Fastwell, que son casas invivibles, ¿no? Las conocemos, son casas, ninguno viviríamos ahí, ¿no? Pero son cosas que han conseguido popularizar al menos aspectos que luego sí son trasladables a la arquitectura cotidiana, ¿no? Entonces yo creo que está un poco por ahí, ¿no? El que haya, de algún modo, las instituciones patrocinen cierta experimentación, ciertas cosas, ciertos pabellones que sabemos que no son replicables porque no aceptan, pero sí tienen elementos, efectivamente, que se pueden ir trasladando. Que eso es lo que ha pasado, yo creo, en la arquitectura, ¿no? Hay tanta arquitectura puntera
que es invivible, pero que ha traído elementos que sí se han podido luego meter en lo cotidiano, ¿no? Y la Villa Saboya, bueno, no es que le haya quitado mérito, pero efectivamente la Villa Saboya, muchas cosas en nuestras casas modernas vienen de esa experimentación, ¿no? Y entonces un poco el camino, ¿no? El incorporar pues todos estos olores, este control de la luz, el sonido que hace el pavimento. Joder, me acuerdo también, por aquí se cita algo parecido a lo que decía Rasmussen, ¿no? De, coño, hay acabados, hay maderas o hay tal, que absorben más el sonido que otros, no ya la insonorización. Cuando hablas de acústica, enseguida la gente habla de insonorizar, ¿no? Simplemente que haya un poquito de reverberación o no lo haya en tu casa, que el sonido sea más seco, que tal, pues también te da mejor o peor experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues que pabellones premiados se haya experimentado con según qué materiales y tal, ¿no? Es la manera de ir, ¿no? Que vaya todo eso permeando luego a la arquitectura cotidiana, a lo que se hace en las promociones, ¿no? Creo. Sí, yo creo que también hay un tema que es que es muy difícil generalizar en arquitectura, ¿no? Sobre qué es mejor, ¿no? y peor, ¿no? Porque, claro, tú puedes decir, pues yo, por ejemplo, tengo recuerdos de haber estado en una cabaña en el campo y no sé qué, donde cuando llovía, pues oía la lluvia y tal, y eso era maravilloso. Y a lo mejor otra persona lo odia, ¿no? Entonces, claro, yo creo que también el punto de vista aquí no es que esta arquitectura es necesariamente mejor y más rica y tal. No, el planteamiento quizá puede ser más rico. Luego ya, pues cada persona, digamos que tendrá, por sus circunstancias personales, psicofísicas, culturales, etcétera, una arquitectura donde pues se relacione mejor con ella, ¿no? Se relacione de una manera más constructiva, más positiva, más mejor con ese tipo de arquitectura, ¿no? Eso ya dependerá de la relación entre los diseñadores y el cliente, etcétera, ¿no? Pero sí que Bueno, la pero ausencia habrá de que contenido... preguntarse, sí, habrá que preguntarse cómo provocar la alegría. O sea, no es que tengas una receta, pero sí tienes un catálogo de sonidos. ¿Cuántos arquitectos de los que nos están viendo, me incluyo, tal, han pensado efectivamente en el sonido que hacen los materiales que tienen en su casa? O sea, a lo mejor no lo hemos pensado. Joder, si este pavimento iba a sonar más o menos, más allá de la tarima flotante antigua, que efectivamente, que es un ruido que hay gente que le gusta, gente que no, tal. Pero bueno, por lo menos tienes esos recursos, ¿no? Pero vamos, el obligar, efectivamente, voy a volver otra vez a la frase del principio, ¿verdad? La alegría es algo que se puede diseñar. Es decir, el tener ese parámetro de alegría entre los... Tengo que cumplir la ordenanza, tengo que cumplir con el presupuesto, tengo que cumplir también con la alegría. Tengo que conseguir que mi cliente esté alegre. Joder, que cuando después de un día horrible y tal llega a la casa, digo, coño, que menos que procurarle al tipo de cierta felicidad, ¿no? Joder, pues eso es un grandísimo, ¿no? objetivo. Para mí, por Bueno, lo es el menos, lo tuyo, es. Jaime, joder, has escrito un libro entero solo para eso, ¿no? Es un punto de Bueno, pero es partida, que joder, yo creo. sí, pero que yo creo que lo es, ¿no? Para todos, en cierta medida, ¿no? O sea, joder. Sí, Sí, desde pues no luego, sé, como piensa, objetivo, un arquitecto, no, perdona, un perdona. arquitecto que esté haciendo un bloque para una promotora, a lo mejor no se plantea eso, ¿eh? A lo mejor se plantea, joder, la promotora me está chuchando, no sé qué, y dice, bueno, ¿qué más? Voy a encajar este armario aquí porque así ya cumplo y tal. Bueno, pero es que ese armario va a ser desagradable tenerlo al lado. Bueno, pues mira, pues que le den los duros. Así que yo no creo que siempre se piense tal. A lo mejor en la vivienda unifamiliar sí, porque claro, es un traje a medida. Pero yo no creo que en la arquitectura, joder, yo veo promociones por ahí y tal, que, joder, es que esto, vale, que esto ha salido un poquito más barato, pero coño, es que el tío que pase por aquí todos los días, pobre hombre, macho. O sea, yo creo que es pertinente tu libro, porque además, sobre todo, efectivamente, no das recetas, o sea, das ejemplos, das tal, pero sobre todo abres camino, joder, para que digas, coño, a partir de aquí yo ya voy a reflexionar, voy a buscar mi camino, voy a buscar la manera, tal, para toda la arquitectura, ¿no? Y he hablado de bloques de tal, pero bueno, dispensarios de médicos y, bueno, hay montones de sitios en los que estás a disgusto y, joder, el otro día estuve, bueno, hace ya tiempo, un restaurante que me gusta mucho por su cocina y era invivible de temas lumínicos y no sé qué. Y se me ocurrió darle la brasa un poco al dueño. Oye, lo han corregido y se está bastante bien. No me voy a dar pisto porque las recetas que le dije las sabe cualquier arquitecto. O sea, que no es que haya inventado ya la pólvora. Pero, coño, mira, ahora se está bien. Además de la cocina buena, es un buen ambiente, ¿no? Yo, efectivamente, creo que el examen de conciencia que tenemos que hacer todos, si realmente ponemos, joder, en nuestra lista de requerimientos de la arquitectura, no la casa unifamiliar, que hay seguro que sí, yo en el resto. La alegría. La verdad es que me gusta la palabra más elegida, la alegría. La alegría arquitectónica. Jaime, Carlos, parece mentira, pero estamos a 5 minutos del final de la sesión. No. ¿Ah, sí? Sí.
Y la verdad es que no os quiero interrumpir, se me ha pasado el tiempo volando y desde luego es un libro, como decía Carlos, Jaime, es un libro necesario y sobre todo que a mí con el que me emociona identificarme, ¿no? O sea, en el sentido de, ojalá se pueda y se insista en estos caminos y en estas propuestas que tú abres, Jaime, y que dejas aquí encima de la mesa para que hablemos sobre ellas, para que se exploren sobre ellas y que se pueda buscar la mejor calidad de la arquitectura posible, ¿no? De hecho, os voy a proponer a ambos que como se va a hacer una presentación, ¿verdad, Jaime? Presencial de este libro muy prontito, que es el 20 de febrero en la central del Museo Reina Sofía, os invitamos a todos y a todas los que estáis aquí detrás a que vayáis, por supuestísimo, y a seguir tratando todos estos temas porque lógicamente esto da para mucho. Así que nada, Jaime, Carlos, no sé si queréis hacer alguna última reflexión. Yo me quedo con esto de que la alegría se puede diseñar, esto me lo grabo a fuego y no sé si alguno de los dos quiere hacer algún apunte más para cerrar. Yo nada, yo animar a la lectura de este libro, arquitectos, este es un libro estimulante, tal. Usuarios, también tenéis que saber transmitir, que es efectivamente, como dice Jaime, pues a cada uno le hace alegre una cosa y cada uno tiene su experiencia, ¿no? Muchas veces experiencias de la infancia que queremos recuperar en casa. Hay que saber también contárselas al arquitecto, que tenemos un trabajo muy difícil. Jaime. Sí, difícil, pero bonito también y entretenido. Y bueno, pues eso da para mucho, para mucho. Yo nada, no añadir nada. Simplemente eso, efectivamente, vamos el día 20 a presentar el libro ahí en la central del Reina Sofía y yo, bueno, pues encantado de ver ahí presencialmente a la gente y de poder charlar. Sobre todo a mí lo que me gustaría lo que me gusta es charlar de este tema y poder pues intercambiar ideas y pues ver a ver qué se nos ocurre, ¿no? Entre todos para hacer pues es una arquitectura que sea alegre y bonita y que disfrutemos, macho, que estamos aquí que para disfrutar de la vida. Hemos venido a disfrutar, hemos venido a pasarlo bien aquí y a disfrutar, desde luego. Pues Jaime, Carlos, muchísimas gracias a ambos por estar esta tarde aquí con nosotros, por regalarnos este ratito. Os recuerdo a todos y a todas que sí, que este libro, por supuesto, está disponible en nuestra tienda online, pero por favor, como siempre os pido en todas las sesiones, por favor, id a las librerías, son nuestras compañeras de viaje. Sin ellas, ni autores, ni editores, ni directores de colección, nadie podríamos dedicarnos a esto. Así que, por favor, desde aquí os pedimos a todos y a todas que acudáis allí. Es más, la presentación va a ser en una librería, como no puede ser de otra manera, así que os esperamos a todos allí el 20 de febrero. Jaime, Carlos, muchísimas gracias a los dos. Os mando un abrazo enorme y nos vemos muy prontito, ¿vale? Muy bien. Venga, muchas gracias a vosotros, Carlos. Chao, Marina. gracias. Chao. Chao.